Hola, mi nombre es Mario Goncalves y voy a ser tu facilitador en el microtaller de retrato de calle, al menos en la parte teórica. Eh, bueno, y este taller lo estamos dando de la mano de EFA Contigo, que ha sido mi alma mater en fotografía desde mi formación fotográfica hasta las oportunidades de poder transmitir los conocimientos que he adquirido tanto con mi alma mater como en otros espacios, ¿no? Todas mis experiencias, traerlas aquí y poder compartirlas con ustedes. Me voy a presentar rápidamente. Bueno, ya les dije, me llamo Mario Goncalves, soy licenciado en educación, y en algún momento, bueno, me picó algo por ahí como de la fotografía, es decir, siempre estuve relacionado con la imagen. Recuerdo que muy pequeño mi mamá en algún momento me metió en dibujo porque le quedaba cerca de donde ella trabajaba y era como que, bueno, si no estás ahorita en clases y yo estoy trabajando, ve a hacer dibujo, esas cosas que le quedan a uno en la memoria. Y bueno, lo cierto es que en mi casa, si bien no existieron muchas cámaras profesionales, es decir, cámaras con controles manuales, la fotografía siempre estuvo presente, ¿no? Toneladas y toneladas de negativos. Mi tía sí es periodista y trabajó un tiempo con, bueno, haciendo fotografías, etcétera, etcétera. Entonces siempre estuve de algún modo relacionado con la cámara, la dejé a un lado. eh, Cuando uno decide volverse adulto y estudiar cosas y sacar una carrera. Pero bueno, afortunadamente regresé a esta área que en verdad me apasiona mucho. Entonces, nada, yo digo que quede bien porque pude mezclar dos de mis grandes pasiones: poder enseñar, poder transmitir cosas que sé, y por otro lado la fotografía, ¿no? Eh, ¿Por qué retrato de calle? Para mí, bueno, la calle es mi escenario. A mí me dicen, por aquí en Venezuela dicen algo así como que, bueno, no es pata caliente, es decir, yo estoy en la calle, me gusta caminar, me gusta ver, me gusta, o sea, andar por ahí por la calle. Y bueno, siempre ha sido como un escenario muy personal por un lado, donde yo me ubico, pero también un escenario donde yo ubico otras escenas, otras situaciones, otras personas, son otros los actores, y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y por eso, bueno, en la escuela siempre he estado relacionado con los talleres que tienen que ver con la calle, el retrato de calle, la fotografía de calle, que pareciera ser lo mismo, y por ahí vamos a ver que no. Eh, y además el retrato para mí ha significado dentro de la fotografía una oportunidad para poder acercarme a personas que probablemente nunca me acercaría. Es decir, yo soy una persona cuando tiene la cámara y soy otra persona sin la cámara. Y soy otra persona cuando estoy dando clases. Es decir, son, al menos entiendan que hay tres Marios. Pero bueno, siempre ha sido una oportunidad a la cámara como para poder hablar con el otro, poder acercarme, conocer tanto a esa persona como conocerme a mí. Es decir, entender que tengo ciertas capacidades de comunicación que sin la cámara desconocía, ¿no? Entonces, bueno, el tema para mí del retrato también parte del autorretrato, y por eso esta imagen que tengo aquí, donde, bueno, yo mezclo también, eh, hago mi simbiosis con el ambiente en el que estoy a través de reflejos, a través de sombras, a través de espejos directamente, para, bueno, también hablar de mí y hablar de los demás, ¿ok? Pero bueno, ya no me extiendo más. Pueden ubicarme en redes, en Instagram como @maegc, Maeg. Sí, es muy raro, son como las iniciales de más o menos mi nombre y mis apellidos, pero bueno, Mario estaba ocupado cuando lo intenté, Mario Goncalves también estaba ocupado y me parecía demasiado largo, así que bueno, usé este y este se quedó y este fue y ya.
Entonces, bueno, cualquier cosa, si me empiezan a seguir, me escriben, hola profe, o me pueden tratar de Mario, hola Mario, yo hice el taller, lo vi, estoy en Argentina, o estoy en Chile, o lo vi en tal sitio, bueno, por ahí los empiezo a seguir y mantenemos comunicación. Y siempre que me escriben así como que, oye, ¿qué te parece esta foto? Yo, bueno, pregunto en público o en privado el comentario. Y me encanta que ahorita Instagram, por ejemplo, tiene la opción de notas de voz porque me permite hacer comentarios mucho más rápido, ¿sí? Sin escribir tanto. A veces me da flojera. Pero bueno, no hablo más de mí, vamos a empezar con materia, con este taller de retrato de calle. Vamos a ver, a entender un poco qué es el retrato de calle, de dónde viene todo eso. Vamos a ver algunos referentes. Les voy a dar también algunos consejos al momento de estar en la calle y las actividades que tienen que hacer. Chan, chan, chan. Entonces, bueno, sin más, empiezo con la parte teórica, ¿no? A mí me gusta normalmente partir de conceptos que son fundamentales, que nos permiten construir cosas, ¿no? Y cuando nosotros buscamos definiciones sobre el retrato, podemos llegar a la conclusión que hay dos conceptos que están inmersos dentro de él para poder definirlo, ¿no? Y una cosa es la etopeya y otra cosa es la prosopografía, ¿ok? La etopeya, como bien lo dice la lámina, tiene que ver con rasgos psicológicos, con éticos, es decir, las cualidades, ¿sí?, de una persona, sus virtudes, sus aptitudes y actitudes, su carácter, es decir, tiene que ver con todo aquello que nosotros no vemos de cierta modo, es decir, no es tangible para el tacto, ¿ok? Es decir, es lo que pensamos, es lo que sentimos, es toda aquella parte ética y moral que nos es inculcada, nuestras experiencias, bueno, qué tan echados para adelante somos, o qué tan achantados, o qué tan flojos, etcétera. Es decir, entonces la etopeya son todos aquellos rasgos que están más adentro y que nos definen de otra forma, ¿no? Es decir, lo que no se ve, es como nuestra gran caja negra. Y la prosopografía tiene que ver con todo aquello que nosotros sí vemos y es tangible para nuestro tacto, ¿ok? ¿Qué son los rasgos físicos de una persona? Es decir, su estatura, sus facciones, su corpulencia, que si es alto, que si es bajo, que si es gordito, que si es flaco, que si tiene el cabello largo, que si es corto, que si canoso, que si con barba, que si... ¿ok? Y además, bueno, nada, las implicaciones culturales que ello también implique. Fíjense que ya por ejemplo, las implicaciones culturales es un intermedio entre la prosopografía y la etopeya, es decir, cuando nosotros vemos a, no sé, a una persona que tiene determinado tipo de ropa, supongamos alguien de una comunidad indígena, que bueno, tienen poca ropa o tienen determinado tipo de ropa, utilizan determinados tipos de implementos, zarcillos o ornamentos para su cuerpo, incluso tatuajes, etc. Estamos justo en el límite entre la etopeya, es decir, lo que no vemos, y todo aquello que vemos, ¿okay? Aquellos rasgos físicos. Porque evidentemente que utilice determinados ornamentos o determinado tipo de tatuajes o tiene que ver con esos valores, esos rasgos psicológicos y éticos que corresponden a una comunidad o a un conglomerado. Y por otro lado, lo que vemos evidentemente que refleja, ¿ok? Entonces, combinar estos dos conceptos nos permitirían definir el retrato como una visión más profunda del ser, ¿ok? Es decir, tener un análisis mucho más profundo
que salga de lo superficial. Y es como que, claro, si es más profundo, sale de lo superficial. Pero creo que es muy importante porque este tipo de entendimiento es el que nos permite acercarnos un poco al tema de los juicios, ¿sí? Y yo no digo que los juicios sean buenos o malos. Yo sí creo que el prejuicio, es decir, el juicio que existe antes de conocer a una persona es, bueno, de las cosas más lamentables que tenemos como seres, y creo que todos lo tenemos. Yo he estado ahí, a veces estoy ahí, probablemente en un futuro esté ahí. Pero creo que debe existir digamos, la ruptura entre el prejuicio y el juicio, ¿ok? Y el juicio es aquel que nos permite entrar a esa profundidad del ser y conocerlo en su complejidad y entender que no todo es blanco y negro, ¿sí? Que a veces los rasgos físicos no van determinados o no tienen relación con los rasgos psicológicos, porque nuestro prejuicio nos dijo, bueno, si se viste así, seguro, bueno, tiene tal actitud o tal aptitud o tiene tales valores, y no necesariamente es así. Y en eso digamos, la sociología ha sido como más o menos experta en romper los esquemas dentro de los conglomerados, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros pudiéramos entender como un retrato. Y fíjense que no tiene que ver, y quiero hacer énfasis en esto, con un rostro, ¿no? Porque además siempre es como, bueno, asumimos que el retrato es un rostro de una persona y bueno, cómo son sus ojos y su mirada y sus labios, etcétera, etcétera. Y realmente, bueno, es el rasgo físico, más nada. Son los rasgos físicos en su totalidad, es decir, un plano general de esta persona o planos medios o planos detalles sobre alguna parte de su cuerpo. ¿Ok? Entonces, dicho esto, podemos entrar en lo que se conoce como el retrato ambientado. ¿Ok? Y aquí tenemos palabras de Arlette Montilla y Luis Roberto Lipavsky, que en algún momento por un blog conseguí este texto. Y ellos hablaban precisamente sobre el retrato ambientado y decían que es mostrar a un sujeto en su entorno, lo cual nos hace entender más de su vida, de sus circunstancias, de sus actitudes, ¿ok? Y ayuda a que el espectador, es decir, quienes estamos viendo esta foto, se adentren al mundo de este sujeto a través de esta imagen, ¿ok? Y fíjense que dice, para lograrlo es necesario no olvidar ciertos temas de mucha relevancia para poder darle el impacto necesario a la fotografía. Y ahí es donde nosotros, bueno, nos convertimos como en una especie de sujetos interrogadores. Es decir, nosotros necesitamos hablar con esta persona, necesitamos conversar con esta persona para poder precisamente llegar a esa profundidad del ser, ¿no? Y a veces son cuestiones bueno, no voy a poner de segundos, pero sí de minutos. ¿Sí? Puede ser un minuto. Tienes un minuto para hacerle la foto a alguien. Supongamos que sabes quién es ese alguien, no sé, te dice, mira, tienes que hacerle la foto al presidente de tu país. Te caiga o no te caiga bien, ojo, no estoy entrando en temas de gustos, sino que bueno, te tocó, tienes que hacerlo. Sabes lo que es, tú decidirás qué transmitir y qué solicitarle para transmitir. Entonces, es necesario tratar de tomar esos aspectos del sujeto y bueno, qué elementos o qué circunstancias hay a su alrededor que nos hable de esto. Quien dicen que, a ver, le dan como la invención, aunque él dice que él no lo hizo,
del término es a Arnold Newman, y se llama Environmental Portrait. Arnold Newman dicen, yo no creé ese término, eso fue algo que me acuñaron a mí, pero bueno, yo particularmente no lo hice. Y Arnold Newman, que se le conoce efectivamente, aunque él diga que él no inventó el término ni nada, a él se le conoce como el padre del retrato ambientado. Y Arnold Newman hacía este tipo de cosas, esta fotografía que vemos a mano izquierda, que es una fotografía de Salvador Dalí, donde probablemente si nosotros no sabemos quién es Salvador Dalí, es decir, alguien que no sepa quién es Salvador Dalí, los elementos que están alrededor de él, en este caso es una fotografía de estudio, podrían darnos luces sobre este sujeto. ¿Okay? Y aquí, bueno, evidentemente el nivel cultural de la persona le permite llegar a determinadas conclusiones, es decir, alguien cuyo nivel de instrucción es muy bajo lo verá y dirá, bueno, puede que sea alguien que no está como, no es muy normal, está como trastornado, no sé, tiene problemas, hay como unas tiras ahí, se quiere ahorcar, y uno dice como que bueno, probablemente no como que se quiere ahorcar, pero sí está un poco tocado, ¿ok? De esos locos geniales que saca al mundo cada cierto tiempo. Entonces, Arnold Newman, bueno, empezó a hacer estos trabajos, ¿ok? Y evidentemente, bueno, fotografió a un par de presidentes, en realidad fueron muy pocos, pero se dedicó mucho a retratar a músicos, a ensayistas, a dramaturgos, a escultores, es decir, trabajó con una gran cantidad de gente, los mismos fotógrafos, y siempre el contexto hablaba, ¿ok? Fíjense, bueno, aquí tenemos a Bill Clinton en la oficina oval, es decir, el contexto habla tanto como, ¿ok? Como el retratado. Probablemente nosotros vemos una foto de Trump y, y no consigamos esta serie de retratos, bueno, de portarretratos que están aquí en la mesa y que Bill Clinton, bueno, sí tenía, pues. Entonces son sujetos totalmente distintos, ¿sí? Capaz Trump no tiene ya este teléfono y tiene uno más nuevo. Son también épocas distintas, ¿ok? Pero bueno, lo importante de Arnold Newman es que Arnold Newman siempre buscó trabajar con el símbolo dentro del retrato ambientado, ¿ok? Fíjense este retrato, él le hizo varios retratos a Alexander Calder, que básicamente era un escultor, y que hizo muchos módulos, ¿ok? Eso tiene otro nombre, móviles. Móviles es la palabra correcta. Móviles como los móviles de los bebés, pero bueno, con una connotación mucho más plástica dentro de las artes, ¿no? Y fíjense que en este caso tenemos un móvil y tenemos al sujeto hacia una zona de la fotografía, pero es el símbolo, ¿no? Fíjense este retrato de Woody Allen, básicamente nos dice, bueno, este señor escribe, ¿sí? Es un escritor, pareciera ser una lista, es decir, es un diálogo. Entonces, fíjense que hay elementos que son claves como para definir. En algunos casos es mucho más explícito, en otros casos no tanto. Por ejemplo, este caso de Arthur Miller. Y uno dice como que, wow, si no sabes quién es Arthur Miller, probablemente digas, bueno, parece que tuvo que ver como con teatro o con televisión. Y efectivamente Arthur Miller fue dramaturgo. Es decir, hizo ensayos, hizo otras cosas, pero era un escritor que inicialmente se dedicó a ser dramaturgo. Y tiene sentido que dentro de la dramaturgia su retrato sea dentro, o sea, sea como en el backstage de un escenario, ¿ok? Y entonces así iba haciendo Arnold Newman con
cada uno de los retratados, Jean Arp. Entonces, bueno, les dejo el reto, que será pintor, ¿verdad? Fotógrafo. Y él nos da las claves. Fíjense, estos elementos que están aquí son esculturas, ¿sí? Pero además nos da el símbolo de la mano. Fíjense que es la mano, ¿sí? Y bueno, la mano además recostada sobre, la cabeza recostada sobre la mano. Busquen el trabajo de Jean Arp para que vean qué sentido tiene, ¿no? O Leonard Bernstein, que es compositor y es docente de música. Entonces, bueno, y es director de orquesta. Entonces no es nada más como, estos son los puestos de los estudiantes, son los puestos de sus músicos, son los puestos. Entonces, fíjense que pareciera ser muy obvio, ¿sí? Pero les estoy hablando de que este trabajo de Newman, yo creo que es un trabajo, tengo que buscar bien la fecha, pero son trabajos que vienen desde los 60, 70 hasta los 90, ¿ok? Fíjense esto, ¿no? Uno diría, bueno, este debe ser, sí, diseñador de moda. Y resulta que Robert Dusnio, mi francés es malísimo, yo siempre, y además lo tengo como referente en fotografía de calle, siempre se me va. Pero Robert es fotógrafo de calle, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el escenario? Un escenario totalmente fuera de la calle, o sea, un estudio, y además él se está escondiendo, entonces tiene el doble juego de me estoy escondiendo, porque es lo que hace un fotógrafo de calle, es decir, pasa desapercibido, aunque está ahí presente, pero además me estoy escondiendo porque este no es mi entorno natural, ¿no? Es decir, pudiera ser las interpretaciones que hay. Y además de eso, fíjense lo importante del trabajo en blanco y negro de Newman, de entender los planos lumínicos, ¿no? De entender que si yo voy a trabajar en blanco y negro, debo separar blancos de grises de negros para poder resaltar las figuras. Voy a regresar en algunos, fíjense cómo lo logra, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y bueno, este Harold Newman, ya un poco mayor, fíjense que este autorretrato incluso habla de él como fotógrafo, es decir, la cámara, además no son como cualquier fotógrafo, sino como retratista. Fíjense que detrás de él hay una serie de retratos enmarcados, entonces, y él se está enmarcando dentro de un cuadrado y es un estudio, se ve el papel, las luces, entonces está todo, ¿no? Está todo ahí dentro de este retrato de él hablando de sí mismo como fotógrafo retratista a través de un autorretrato. Entonces, a mí me parece como súper mágico. Él no quiere reconocer, bueno, él no quiso, ya Ron Newman falleció hace más o menos una década, un poco más, que él es el padre del retrato ambiental. Dice, a mí me acuñaron eso, yo no soy el culpable, yo no lo inventé, pero bueno, ahí está. Y fíjense que él tiene esta frase y él dice, yo no puedo fotografiar el alma, ¿sí? Dice, yo no puedo llegar hasta allá probablemente, pero yo sí puedo mostrarte y decirte algo fundamental. Y ese algo fundamental que él muestra o que él dice o cuenta tiene que ver con los elementos y con los símbolos asociados a los sujetos que fotografiaba. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el retrato de calle? Esto tiene que ver con el retrato de calle porque básicamente el retrato de calle viene a ser la interpretación de este sujeto que está en la calle, en un entorno que le puede ser tan cotidiano como ajeno. Es decir, nosotros nos podemos topar con personas que estén en tránsito, es decir, personas que
no pertenezcan a ese entorno, y ahí es donde nosotros tenemos que asumir la posición de cómo llevar un trabajo de retrato en la calle. ¿Ok? Entonces, lo primero es que tenemos que identificar, ¿sí?, antes de entrar al tema del retrato de calle, es diferenciarlo de la fotografía de calle. El street photography es muy distinto porque el street photography está asociado a la gente en su espacio, ¿ok? El street photography está asociado a situaciones, a costumbres locales, a detalle, a la personalidad de un momento, a la escena de una ciudad, a olores, a sabores, a texturas, a estas situaciones que pueden ser satíricas o pueden ser críticas o pueden ser... Entonces, a eso va el street photography. El street photography está orientado a poder englobar en una imagen toda una situación que es mucho más compleja que un individuo, porque pueden intervenir muchos más individuos, ¿ok? Es decir, si un individuo es lo suficientemente complejo, 2, 3, 4, 5 que estén en una misma escena hacen que toda la situación sea muy compleja. Y es David Gibson quien, en un libro de fotografía de calle, separa lo que es el street photo o el street photography de el retrato de calle. Y él dice, un género que debería consignarse a los márgenes de la fotografía de calle es sin duda el retrato de calle, en el que el sujeto consiente en ser fotografiado. Esta es una de las ideas erróneas más comunes sobre la fotografía de calle. Los fotógrafos piensan que están practicando fotografía de calle incluso cuando interactúan con el sujeto, que puede acceder a ser retratado e incluso también posar para la fotografía. Esto no es fotografía de calle, esto es hacer un retrato posado. ¿Ok? Y yo concuerdo con esta posición de David Gibson, que bueno, que la fotografía de calle como fotografía de calle va a capturar la esencia de un momento, de una ciudad, de una situación que está pasando donde intervienen varios sujetos, y no de una persona a la cual nosotros tenemos que pedirle un retrato. No significa que uno esté bien y el otro esté mal, o que uno sea bueno y el otro no, sino que son cosas totalmente distintas, ¿sí? Y tampoco significa que uno sea mentira y el otro sea verdad. No es que la fotografía de calle es más real o es más verdadera que el retrato en calle. Solo son situaciones y aproximaciones distintas a la calle. ¿Ok? Y yo concuerdo mucho con David Gibson en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos considerar? Primero, incluir el entorno en la escena y hacer que complemente la actividad del sujeto. Esto en los casos que nosotros estemos abordando a un sujeto que esté haciendo determinado trabajo o presente determinada actividad, o porque incluso si es un transeúnte, es decir, es alguien que no forma parte de ese espacio, ¿de qué manera puedo hacerlo para que se entienda dentro de este entorno? ¿Ok? Importante identificar los planos que tiene la escena. Hay un primer plano, un segundo, tercero, es medio, es corto, es el fondo. Es decir, cuántos planos voy a tener y en dónde quiero ubicar al sujeto. Ubicar al sujeto no significa que yo estoy, los fotoperiodistas aquí en Venezuela dicen montando la olla. No significa que, bueno, yo decirle que se coloque aquí o que mire hacia allá o vea la cámara, o no significa que eso no sea verdadero. ¿Ok? Es decir, yo igualmente estoy tomando a una persona en la calle que puede estar realizando una actividad o no y haciéndole una fotografía. Lo que estoy haciendo básicamente es dirigirla. E identificar los planos me va a permitir también
determinar qué profundidad de campo quiero trabajar. Si quiero una profundidad de campo corta, media o amplia. ¿Ok? Importante conseguir planos iluminados de manera diferente y con diferente intensidad. Es decir, ¿está el sujeto más claro que el fondo o que uno de los planos? O viceversa, el sujeto está mucho más oscuro y el fondo es mucho más claro. Eso automáticamente nos va a permitir entender puntos de interés mucho más inmediatos sobre el sujeto y la relación además con su contexto. ¿Ok? Importante, aprovechar incidentes espontáneos. Una de las cosas claves en la fotografía de calle y en el retrato de calle es comunicarse con esta persona siempre y cuando tengamos la cámara colocada en nuestro ojo, es decir, que nosotros estemos constantemente viendo al sujeto e interactuando con él. Es decir, que la cámara no se convierta en un obstáculo, ¿sí? Y eso a veces hace que la gente reaccione de determinada manera, porque claro, estamos escondidos detrás de una cámara, pero si nosotros estamos hablando con este sujeto a medida que sostenemos la cámara, y en algunos casos hay que hablar, dependiendo del ruido que hay en la calle, con un mayor tono de voz, es importante porque nos permite una conexión y rompe el mito de que la cámara es un obstáculo. ¿Ok? Entonces, a veces cuando hablamos con ellos, bueno, vamos haciendo fotos como para identificar situaciones que podemos ver, a veces hacerles preguntas, ¿no? Eh, bueno, ¿qué fruta te gusta? ¿Qué estás haciendo pasando por aquí sin llegar probablemente mucha intimidad? Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Importante también con la luz determinar los ángulos de incidencia de la luz sobre el sujeto. La luz es totalmente cenital, es decir, es luz directa de arriba hacia abajo. Eso normalmente genera sombras justo debajo de los ojos, es decir, en las bolsas. Justo abajo de la nariz, si el labio también es muy pronunciado abajo del labio, hacia el cuello y la clavícula y el pecho por la quijada. Una persona además de una quijada muy grande más. Pero bueno, pilas con ese tipo de luz, mucho cuidado, porque ese tipo de luz, bueno, hace ver a la gente un poco mapache, ¿sí? El contraluz, bueno, básicamente se genera un halo de luz desde la parte de atrás del sujeto y el sujeto queda en sombras mucho más tenues, es decir, no identifico tanto probablemente el rostro del sujeto, pero es válido dentro del retrato de calle poder hacer un contraluz y jugar con eso dependiendo de lo que yo quiera comunicar también, ¿no? Una luz frontal, es decir, totalmente de frente al sujeto. Normalmente si se utiliza con flash, que es flash de zapata, o sea, el flash, perdón, de zapata no, el flash pop-up de la cámara, cero recomendado, es una luz muy dura, quita relieves, aplana el rostro, todo el mundo se ve como de cara muy plana. ¿Okay? Esta es una luz que es muy poco recomendable. ¿Qué es mejor? Una luz lateral. La luz lateral genera mucho más volúmenes, realza detalles en nariz, en cejas, en cachetes, en mentón, en los labios. Es mucho más volumétrica, ¿no? Es decir, no tiene que ser totalmente lateral, puede ser a 45 grados, es decir, diagonal al rostro y también desde arriba. Entonces, jugar con eso, bueno, ojo, no jugar, si estamos con luz natural, es decir, luz de día, luz de sol, es bueno, ¿dónde puedo ubicar al sujeto para que tenga mejor luz? Dependiendo de lo que yo quiera lograr, ¿ok? Eso es número uno. Y dos, bueno, si es un retrato en ambiente, es decir, es algún local, alguna tienda, dónde tengo las luces de la tienda, entra luz natural o no, y dónde lo puedo ubicar para hacer el retrato. ¿Okay? Eso es sumamente importante y eso tiene que ver básicamente con los puntos 2 y 3, con los planos que tiene la escena
y la iluminación de esos planos en diferentes intensidades en relación al sujeto y la luz que incide sobre el sujeto. ¿Qué más? Enmarcar al sujeto con los elementos del entorno. Sean conscientes de que ustedes tienen que interactuar con esta persona. Es decir, no es como, ay, se puede parar aquí y le hago una fotico rápido. Es como, es interesarse realmente por esta persona, ¿no? Por saber quién es, cuál es su nombre, tal vez qué hace, ¿ok? Y bueno, si consigo una escena, y eso también es una manera de trabajar, si yo consigo, no sé, un muro, una pared, una fachada, y resulta que hay un graffiti o hay determinada cosa, y yo digo, bueno, yo me voy a quedar parado aquí y bueno, los sujetos que vayan pasando, les voy a pedir que me regalen un retrato en esta escena, ¿ok? Entonces, eso me lleva al segundo punto de esta lámina, pedir permiso, ¿ok? Hay una canción de salsa que dice que es mucho más fácil pedir perdón que pedir permiso, pero en el caso del retrato, sobre todo en la calle, es mucho más fácil pedir permiso, ¿ok? Y entender que hay gente que probablemente va a decir que no, ¿ok? Con mucha educación, eso me lleva al punto número 3, con mucha educación, eh, acercarse a este sujeto, mostrarle cierta confianza, es decir, que no somos ningunos locos que queremos hacerle fotos y acosar a la gente y qué sé yo, sino, y eso es muy importante porque se, se rozan líneas muy delgadas eh, sobre el abuso, ¿no? Es decir, cuando somos hombres y nos acercamos a las mujeres se pueden malinterpretar cosas, o viceversa, cuando son mujeres y se acercan a hombres para dirigirlos para una fotografía se pueden malinterpretar cosas, o bueno, sabes, dentro del mundo de la diversidad del género, eh, acercarse un chico a otro chico, una chica a otra chica que sientan afinidad por personas del mismo sexo, o sea, sean gay o lesbiana, y haya un malentendido. Entonces, por eso digo que es importante, bueno, pedir permiso y alentar esa confianza. O sea, oye, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Mario, yo, o sea, estoy haciendo un taller de fotografía para retratar a la gente en la calle. ¿Qué haces? ¿Me permites hacerte una foto? Tiene que ser algo muy natural, ¿sí? Tiene que ser algo que en verdad venga de adentro. Yo digo que este taller es mucho de entender, de ser un poco empático, ¿ok? Y sobre todo muy respetuoso con el otro, ¿ok? Y bueno, eso, quién eres, qué haces, cuáles son sus gustos, cuáles son tus gustos e intereses. Y el último punto, date a conocer. Nunca dejes de conversar, nunca dejes de conversar, era lo que les comentaba. Si tienes la cámara, sigue hablando con la persona. Habla de ti, habla de, bueno, de las cosas que te gustan, del tipo de foto que te gusta. Acércate a la persona y muéstrale la foto cuando le hagas la primera fotografía, ¿ok? Entonces, estas son cosas que son sumamente importantes, ¿ok? Y esto es mucho más importante. Cuando te digan no, no quiero, no, o sea, y sigan de largo o se queden ahí parados, tú sencillamente respetas esa decisión y dices, oye, bueno, muchísimas gracias. Y sigues en tu búsqueda, es decir, alguien más va a pasar. En mi experiencia, si ustedes son muy honestos, en su forma de entenderse con el otro, y esto suena, ya siento que soy Paulo Coelho casi con esto, pero si ustedes en verdad son muy honestos y les interesa a alguien eh, mm, por el tema de la foto, es decir, oye, qué persona tan interesante, su cabello, sus rasgos, no sé, uy, que se ve tan sencillo y bueno, resulta que terminas hablando con esta persona y no sé, es alguien súper complejo, este, pero yo les aseguro, si ustedes se acercan a alguien eh, desde la honestidad y desde el respeto, van a obtener mucho sí. ¿Ok? Entonces, bueno,
Importante mantener la cámara siempre visible al sujeto, no es como que voy a tener la cámara aquí metida en un bolso, no, la guardo así en el bolso y es como, oye, sí señor, yo quiero hacerle un retrato, ¿se puede parar aquí? O sea, hay maneras de comunicarse, pueden tener la cámara afuera, yo entiendo que hay mucha inseguridad en muchos lados, yo no, es decir, aquí en Venezuela la hay, pero yo entiendo que en otros países también la hay. Eh, pero bueno, tener la cámara hacia un lado, es decir, que se mantenga visible, sin estar con la cámara así como que hola, todo el mundo, señores ladrones, y quien quiera tenga una cámara, sino básicamente tenerla a la mano y que la persona que, con la que estás conversando para hacerle un retrato vea la cámara. ¿Okay? Eso normalmente libera también un poco la atención. Cosas importantes, evita colocar el sujeto en el centro del encuadre. ¿Okay? Normalmente descentrado equilibra un poco más con los elementos del entorno, o fíjense en este caso, si yo lo coloco en el centro, bueno, juego a la geometría, ¿no? Tenemos un sujeto en el centro con con una balanza que tiene los dos pesos, bueno, un solo peso, bueno, ustedes me entendieron esta cosa. Y dos sujetos también justo detrás de él, es decir, los elementos que están dispuestos en esta fotografía, aun cuando el sujeto está en el centro, se equilibran. ¿Okay? Haz tu foto y su foto. Normalmente nos vamos a topar con gente que automáticamente sonríe, automáticamente quiere ser chévere, o soy súper malo y bueno, sabes, te veo como de reojo, etcétera. Y eso está bien, es digamos la foto que quiere esta persona. A veces te dicen, ay, si andan acompañados, ay, haznos una foto a nosotros, chévere. Y tú le dices, ah, chévere, yo les voy a hacer. Chévere es como, bien. Yo estoy aquí hablando venezolanísimo y no sé quiénes me estén escuchando por allá. Pero bueno, te dicen, bueno, buenísimo, ¿sí? Me parece genial que me lo quieras hacer, pero pues, ¿sabes? Somos nosotros dos, no lo puedes hacer. Y tú dices, genial, le hago las dos, pero ustedes por favor me regalan uno cada uno un retrato. ¿Sí? Es decir, hay que saber negociar un poco y esa es tu foto y esa es la foto de ellos. Que normalmente, si te la piden, o tú dices, si yo te la envío, por favor, cumplan lo que prometen. Por favor. Porque es que además quedamos con una raya, o sea, malísima de, ay, un fotógrafo alguna vez me agarró en la calle, me hizo una foto y me dijo que me la iba a enviar y nunca me la envió. Y ustedes no tienen idea, no solo por las veces que hago este taller, sino las veces que voy a hacer fotos en la calle, que la gente me dice lo mismo. Entonces, si usted se compromete a hacer una foto y a enviarla, o publicarla y etiquetar a la persona o lo que sea, hágalo por favor, hágalo, ¿ok? Y lo más importante, sean ustedes, o sea, sé tú, no alguien más, comunícate, así como, bueno, a mí se me está saliendo el chévere y digo palabras porque, bueno, estoy de este lado de la pantalla y en estas latitudes. Sean ustedes para comunicarse con alguien. No, eviten las poses, eviten las apariencias. Siéntanse como alguien más de esa calle y de su cotidianidad. ¿Okay? Incluso así no conozcan el espacio. ¿Sí? Siéntense parte de ello. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un par de referentes que hicieron, no hay retratistas de calle, ¿sí? No es como que, bueno, hay gente que solo hace retratos de calle. Hay un fotógrafo que creo que sí, lo vamos a estar viendo ahorita, pero tiene otros trabajos, pero gran parte de su trabajo ha sido retrato de calle. De hecho, tiene, no sé, unos 20 años haciendo ese tipo de trabajo, pero bueno, aquí hice una selección de fotógrafas y fotógrafos que se aproximaron a las personas, al retrato, al sujeto en la calle, ¿ok? Y una de ellas es Vivian Maier. Bueno, si no saben quién es Vivian Maier, fue una fotógrafa
autodidacta, no se dio a conocer nunca. Las imágenes que vemos de Vivian Maier y los libros que sacaba Vivian Maier es porque alguien consiguió los rollos de las miles de fotos que ella hizo y que nunca reveló, jamás. ¿Okay? Y de hecho de gran parte de su trabajo, que es un hermosísimo trabajo de fotografía de calle, de autorretratos y de retratos en calle, publicaron un libro que se llama Eye to Eye, es decir, ojo a ojo. Y básicamente son retratos a nivel, es decir, son retratos donde, fíjense que aquí no tenemos un plano, un ángulo picado o contrapicado ni nada, sino donde el sujeto está al nivel de la cámara, es decir, de el fotógrafo al nivel del fotografiado. ¿Okay? Entonces, bueno, este fue parte de ese trabajo. Los retratos de Vivian Maier a mí me parece que son súper imponentes, es decir, le da mucho respeto y carácter a estos sujetos y además también le ofrece respeto. Fíjense que en el caso de los niños, además ella era niñera, no lo fotografía desde arriba hacia abajo, ¿no? En contrapicado, sino que se baja a la altura de ellos y le da como ese aire de comunicación directa con el sujeto que se está fotografiando. ¿Ok? Busquen el trabajo de Vivian, es genial. ¿Ok? Más allá de que son fotos de eye to eye, y busquen el documental que se llama Finding Vivian Maier, que es básicamente cómo la descubren a ella. Genial ese documental. ¿Ok? No sé, miren esto. Y bueno, fíjense, la mayoría fue cámara de formato medio, que es este formato como cuadrado. Y comunican bastante. Además la composición era súper impecable. ¿Okay? O sea, todo estaba muy bien encuadrado. Luego tenemos a Vladimir Antaki. Él es del Líbano, libanés. Él estudió, porque bueno, Vivian Maier era autodidacta. Él estudió, si mal no recuerdo, fue... ya no me acuerdo. Les mentiría si les digo que es artes plásticas. Pero yo sé que él estudió, creo que fue otra cosa, creo que fue filosofía o historia del arte. Historia del arte, y luego se fue especializando en otras cosas relacionadas con el arte y la fotografía. Y este trabajo que se llama The Guardians es un trabajo que él ha hecho, bueno, en gran parte en Europa, en América, y tiene que ver con aquellas personas que tienen su refugio, es decir, tienen en su tienda un refugio, ¿no? Él los llama como sus templos. Estas personas que son dueñas de estos espacios, ¿no? Incluso aun cuando probablemente no sean los dueños materiales del local o del negocio, son los que lo atienden y son como los guardianes de estos espacios, ¿no? Y fíjense lo importante del contexto en cada uno de estos retratos, ¿no? Este trabajo que se llama The Guardians lo pueden conseguir en su Instagram. De hecho creo que tiene dos, tiene uno solo para esto y tiene otro como comercial. Pero pueden buscarlo por Instagram, ¿no? Y en su página web hay muchísimos más retratos además de esto, ¿ok? Pero bueno, les quería mostrar era básicamente la importancia de el contexto y además cómo en este caso la paleta de colores también ayuda, ¿no? Genial, me parece que es genial este trabajo, o sea, de hecho se ganó un par de reconocimientos por este trabajo. Luego tenemos a Bruce Gilden, que era el fotógrafo que les decía como que bueno, no hay un fotógrafo retratista de calle exclusivo. Bruce Gilden es fotógrafo de calle, pero tiene unos 20 años o más fotografiando a las personas de Nueva York. Este proyecto también lo llevó a otras ciudades, creo que estuvo en París,
creo que en Israel, no, ahorita no recuerdo qué otras, en algunas ciudades de Inglaterra. Eh, y básicamente, bueno, son retratos de las personas que habitan dentro de estas ciudades. El trabajo en Nueva York es el más grande y como les dije, no es solo retratista de calle, o sea, él hace fotografía de calle, pero tiene 20 años intentando descifrar, bueno, quiénes son los neoyorquinos, porque él es neoyorquino, ¿no? Entonces se consigue con toda la diversidad de rostros habidas y por haber, y bueno, evidentemente siempre busca aquellos perfiles que tienden a ser un poco más eh, peculiares, ¿no? Tienden a ser más raros. Bruce Gilden utiliza flash, ¿okay? Utiliza un flash de zapatos, es decir, esto no es ninguno de estos retratos es robado, no es como que la gente conscientemente sabe que él les va a hacer una foto y él utiliza además flash, lo pueden ver por las sombras que se generan, ¿okay? No es el flash de la cámara, importante, no es ese flash directo, fíjense que aquí el flash no aplana, más bien está un poquito inclinado de arriba hacia abajo, de manera que las sombras se generen hacia abajo y se vea un poco más volumétrica la imagen, ¿no? Entonces, bueno, son retratos a veces muy crudos, el flash ayuda a sacar ciertos detalles, después en revelado también le da un poquito más duro, pero bueno, es esa búsqueda de esa identidad muy diversa de los sujetos. Y recientemente, hace un par de años, él hizo este trabajo que se llama Only God Can Judge Me. Es decir, solo Dios puede juzgarme. Y solo lo hizo con mujeres que están en situación de calle por diversas razones, porque bueno, se quedaron pobres o porque son drogadictas o porque las familias las botaron de su casa, es decir, es un trabajo bastante duro, se mueve entre estos planos medios americanos y retratos, es decir, juega con esos diversos planos, pero bueno, lo importante aquí también es la calle, ¿no? La calle como escenario, ¿no? Y evidentemente, bueno, se ve que son personas que han pasado por situaciones bastante duras dentro de su vida en las calles. ¿Ok? Bueno, lo dejo ahí para que busquen Bruce Gilden. Luego tenemos a Steve McCurry, que Steve McCurry no es un fotógrafo de calle. Pero yo rescato a Steve McCurry y por eso lo traigo a esta clase. eh, lo importante del contexto y de los elementos que están en el sujeto, ¿ok? Steve McCurry, si acaso pudiéramos llevarlo a un retrato antropológico, ¿no? Que nos habla de la cultura, de las costumbres de estos sujetos, pero que también son retratos, en el caso de los retratos, son retratos pedidos, ¿ok? Y que el tratamiento de color y la composición son súper ideales, es decir, están muy bien resueltos, ¿no? Stephen Curry es nada más y nada menos que el creador de una de las portadas más icónicas de la Nat Geo, que es el de la niña afgana. Fue portada de la Nat Geo en el 85, no sé qué mes, pero en algún mes del 85. Y ha sido una de las portadas más icónicas de esa revista. Entonces, bueno, aquí está la fotografía. Lo traigo a colación porque igual podemos determinar quiénes son estos sujetos o qué hacen en función de los elementos que forman parte de lo que visten, de cómo, bueno, de cómo son sus características del fenotipo y del genotipo. Entonces, importante, ¿ok? Me parece que es un buen ejemplo como para decir, no es de calle, pero fíjense la importancia de los símbolos, ¿no? De los elementos que son detallitos tontos, pero que aportan mucho a la fotografía, ¿ok? Lee Jeffries se parece mucho a Bruce Gilden, de hecho, bueno, evidentemente para Lee Jeffries
yo no sé si él lo ha admitido alguna vez, Bruce Gilden es como una especie de referente directo, pero Lee Jeffries él era contador y él empezó, creo que fue en unas Olimpiadas en Londres o había un evento en Londres, y él estaba en una acera y en la acera del frente estaba una mujer que bueno, que estaba en indigencia, ¿no? O sea, es un indigente. Estaba en situación de calle y él desde este lado de la acera empezó a fotografiarla. En algún momento la mujer se dio cuenta y se alteró, le empezó a gritar que porque él le hacía fotos, que bla 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 bla. Y él hizo algo que me parece que es lo correcto. Lejos de correr, Lee Jeffries se acercó a esta persona y habló con ella y le explicó que bueno, que le llamó mucho la atención su caso, lo que vio, eh, y se dedicó a hablar con ella y se enteró que bueno, básicamente fue una mujer que quedó huérfana y que desde los 18 años vivía en la calle. Desde ese momento, Lee Jeffries empezó a fotografiar básicamente a personas que estaban en situación de calle. ¿Okay? Y se dio cuenta que en Londres, ¿okay? Que es donde él residía, no sé si ahorita sigue ahí, pero es de donde él era y trabajaba y todo, a los indigentes, o sea, había muchos indigentes, muchos, muchos. Y él empezó, bueno, a fotografiarlos como una especie de crítica ante los invisibles, ¿no? Es decir, esta gente que está ahí, pero mucha de la población decide ignorar. Yo presento el trabajo de Lee Jeffries realmente por esas razones. A mí en lo particular su revelado me parece un poco extremo, es decir, es lo que en Venezuela decimos puyúo, es como, wow, es muy, muy, muy intenso, demasiada textura, demasiada... De hecho, sobrepasa a Bruce Gilden en esos aspectos, o sea, ya casi que parece hiperrealismo. Y aunque a mí no me gusta, y eso ya es una precisión muy personal, rescato el valor de sus trabajos para hacer ver a esta gente que normalmente no veríamos. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son algunos de los fotógrafos, digamos, bastante reconocidos en el tema del retrato internacionalmente, el retrato en la calle. Y ahorita voy a hablar de algunos ejemplos más locales, sobre todo hacia Latinoamérica. En Venezuela hay un fotógrafo que se llama, el fotógrafo sigue llamando Luis Brito, falleció hace unos cuantos años, pero Luis Brito se caracterizaba por salir con un asistente o alguien que lo ayudara, un reflector o rebotador, que son estas cosas redondas, blancas, ¿sí? A veces son plateadas, pero él utilizaba solo la parte blanca, le decía que él lo llamaba cachapa. La cachapa es un plato típico de Venezuela, que es redonda, se hace de maíz, es redonda, etcétera, no importa, no viene al caso. Y lo utilizaba para rellenar un poco la luz de los sujetos o para suavizar cuando la luz era muy dura. Al ser una capa blanca un poco translúcida, bajaba la intensidad. Entonces jugaba con los planos lumínicos. ¿Okay? Entonces él era una persona que para dirigir a sus modelos, bueno, él tenía la cámara aquí y agarraba al sujeto, sí, le movía la cabeza y le decía ponte para acá y mueve para allá y échate hacia acá. Es decir, él sí tenía contacto con el sujeto. Yo ahí a veces soy medio tímido, a mí sí me cuesta, yo siento que hay un respeto en el espacio personal. Hay gente con la que se puede, hay gente con la que se no, y eso es algo de mística, básicamente, adivinarlo, ¿no? Pero bueno, Luis Brito se encargó de hacer muchos retratos. Realmente no tengo muchas fotografías porque, bueno, los fotógrafos venezolanos, pocos, eh, tienen un archivo disponible en redes, y tengo un par de libros donde salen trabajos de él,
pero no los he digitalizado. Entonces, no los tengo aquí disponibles. Y se conocía mucho, los fotógrafos venezolanos de hecho hoy día hablan de eso, por los negros, decían los negros de Luis Brito, porque siempre trabajaba con negros, es decir, el tono oscuro siempre era un negro negro, ¿no? Y fíjense, en este caso, ¿podemos entender esto como un retrato? Es decir, la prosopografía nos da las características de este sujeto y a partir de ahí podríamos hablar de sus aspectos psicológicos, de actitud, etcétera. Entonces yo creo que sí. Entonces un retrato no necesariamente tiene que ser el rostro, ¿no? Y estas sí son un par de fotos mías que se hicieron en un homenaje a Luis Brito después de fallecido. Al año siguiente se hizo un In Memoriam y bueno, el In Memoriam fue, vamos a hacer fotos como él las hacía en la calle. Él se llevaba también en algunos casos telas negras o telas blancas, buscaba ponerlas en una pared o algo y las personas que iban pasando iban haciéndole fotos. Estas son fotos hechas en la calle, ¿ok? Solo que tienen un fondo, o sea, tienen de fondo una tela negra, ¿sí? Eso es una opción para el que desee con las actividades que vamos a estar haciendo. Y de Argentina traje este trabajo de Andy Goldstein. Una vez más, no es un retrato en la calle, pero es un retrato ambientado, un retrato donde el contexto habla tanto de los sujetos como los sujetos en sí. Este trabajo de Andy Goldstein, de hecho, es uno de los más conocidos y uno de los trabajos por los cuales él es un fotógrafo bastante conocido. Se llama Vivir en la Tierra y de hecho salió publicado en un libro, creo que tiene 61, 60 y algo de retratos de varias personas en toda Latinoamérica que, bueno, evidentemente están en condiciones de mucha pobreza. ¿Ok? Bueno, aquí tienen algunas fotografías de Andy Goldstein donde importa tanto el sujeto como el entorno. ¿Ok? Buenísimo. Es decir, creo que más claro, imposible. Ok. Ahora, para la actividad, ¿sí? O cuáles son algunas de las dudas que podríamos tener al momento de ir a la práctica. Primero, siempre estamos con el tema del equipo, ¿no? Yo digo que, bueno, no se requiere grandes equipos, no es como que necesito la cámara más profesional o más guau o más. A veces con la cámara del celular nosotros podemos resolver este tipo de situaciones perfectamente. Eso no significa que para este taller lo van a hacer con el celular, ¿ok? Es decir, para este taller vamos a utilizar nuestras cámaras en modo manual, por favor, para sacarle mayor provecho a la técnica, ¿ok? Pero bueno, si en algún momento a ustedes les interesa esto y bueno, no tienen todos los días con ustedes la cámara, este sujeto resuelve bastante bien ese tipo de situaciones. Pero en este caso, ojo, para esta actividad, las actividades que se deriven de este taller, no. Y bueno, llevar el equipo suficiente. Un bolso discreto, es decir, un bolso que utilicen en el día a día. Yo siempre digo que al momento de hacer fotografía de calle, llevar estos bolsos que si low pro o super especializados de cámara y todo aquello, para mí es como no. Mientras más discreto sea, o sea, puede ser tu bolso, tu mochila, tu morral de día a día y ya. ¿Ok? Entonces, cámara y dos lentes. Dos lentes. ¿Qué tipos de lentes? Primero, óptica fija. 35 milímetros, 50 milímetros, preferiblemente de óptica fija, bueno, que estén entre 35 y 70. ¿Sí? Si tienen un 24 o un 28, bienvenido también. ¿Ok?
Ya de 24 hacia abajo es un riesgo en el sentido de las distorsiones que generan este tipo de óptica en los sujetos. Sí, ya incluso como de, sí, ya de 24 milímetros hacia abajo se genera una forma circular como un medio de ojo de pez y distorsiona mucho el rostro, ¿ok? Entonces, yo creo que los objetivos fijos o los lentes fijos entre 35 o bueno, 24 y 70 están más que bien. Además, normalmente los lentes fijos permiten grandes aperturas, es decir, nos permiten abrir a 2.4, a 1.8, etcétera, etcétera, y eso, bueno, nos permite trabajar profundidad de campos cortas si es lo que estamos buscando, ¿ok? Y el otro, un teleobjetivo de 100 milímetros o 135 milímetros en adelante. Eso me permite, bueno, tener a una persona lejos y al hacer zoom, eh, tomar su rostro, si es lo que deseo, o alguna otra parte del retrato, y que el fondo quede difuminado, borroso o desenfocado, precisamente por la profundidad de campo. ¿Ok? Y bueno, está la opción de grandes angulares, que les decía, bueno, de 20 hacia abajo, 20, 18, 15, ¿sí? Pero ellos tienden a deformar un poco el rostro. Si es su intención y eso es lo que ustedes están buscando, chévere. Pero de resto, pila con ese tipo de lentes porque normalmente hace que la nariz se vea mucho más grande, eh, el mentón y la cabeza, o sea, sobre todo la parte de arriba, se vean mucho más pequeños. Entonces, eh, terminamos pareciendo, o que la gente parezca como una especie de loro, ¿no? Que se le ve el pico como hacia adelante, rarísimo, es rarísimo, es rarísimo. Entonces pila con eso. Ahora, primero, ¿cómo deberíamos ir? Bueno, ropa neutra, ropa casi que del día a día, es decir, una franela, yo siempre uso franelas y jeans y zapatos deportivos, dale, ve así, ¿ok? No, yo en mi día a día soy, no sé, un super ingeniero y nada, tengo que estar en corbata y camisa todo el día. Entonces, bueno, eso es en tu trabajo. Aquí ve de la manera más básica, ¿ok? Y eso, colores grises, verdes, azules, marrones. Eviten colores muy llamativos, ¿sí? Muy chillones, es decir, fucsia, amarillo, fluorescente, qué sé yo. Y acercarse a las personas con un paso moderado, ¿ok? No como si estuvieran persiguiendo a la persona, por favor. Y si alguna persona que está a los alrededores los está viendo o esta persona a la que ustedes se acercaron les pregunta algo, bueno, sean amables, sonrían, conversen con esa persona. Si ya tienen fotografías, muéstrenle las fotografías que han hecho, díganle qué hacen. Es decir, no se queden callados. Y una vez más, si alguien dice que no, porque me pasó una vez en un taller, si alguien dice que no, ustedes perfectamente le pueden decir, bueno, muchísimas gracias, y que la persona siga. Una vez a alguien le dijeron que no y wow, fue como, ay sí, está bien, como si fueras muy bonita. Y bastó y sobró esa frase que se salió de los límites del respeto para que la otra persona respondiera y bueno, hubo ahí un pequeño intercambio de palabras. Yo traté de mediar, pero bueno, ya la situación había pasado lamentablemente, ¿ok? Entonces eso, sean cercanos, sean empáticos, muéstrenle que están haciendo. Y algo importante, la inseguridad puede estar en cualquier ciudad de cualquier país. Atentos, no trabajen solos, trabajen en parejas, por favor, eh, o trabajen en tríos, no se pierdan del grupo. De todas maneras, sus facilitadores en la práctica, estoy seguro que estarán súper atentos a ustedes y además
les dirá, y si no se los dice, se los digo yo, ustedes también tienen que estar atentos a sus compañeros y a su facilitador, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Ok, hemos llegado a la parte que a mí me gusta, que es la parte de las actividades que ustedes van a estar realizando, ¿ok? Tenemos un grupo de 5 arriba y de 5 abajo en un recuadro amarillo. ¿Qué significa eso? Las que están arriba, que están en letra blanca, para mí son actividades obligatorias. Es decir, esas actividades se tienen que entregar. ¿Okay? La primera, que se llama el 1x1x6, son 6 fotografías en formato 1:1, es decir, en formato cuadrado. Y aquí sí tiene que ser un retrato del rostro de la persona, ¿sí? En plano, primer plano, en formato cuadrado. Por eso se llama 1x1x6. O sea, son 6 retratos en 1x1. ¿Ok? Condiciones: el fondo tiene que ser el mismo o tiene que ser bastante uniforme. Ah, que conseguí una pared grafiteada. Bueno, entonces voy a hacerlo en esta pared grafiteada. Ah, pero es que me tengo que mover. Bueno, tengo que buscar otra pared grafiteada para hacer el resto de la fotografía. ¿Ok? La idea aquí también es que si ustedes identifican a una característica o a un determinado tipo de sujeto o algo que ustedes quieran, digamos, seguir como discurso, se vale. Recuerdo que una vez un chico me hizo una serie donde todos los sujetos tenían gorra, cachucha, ¿no? O sea, tenían como sombrero. Todos, y todos eran hombres. ¿Okay? Entonces sus 6 retratos fueron de hombres con gorras. Y hubo una chica que en algún momento me hizo 6 retratos de mujeres en 1x1 de distintas edades. Entonces partió como desde la más niña hasta la persona mayor. Entonces esas son aproximaciones que están chéveres. Es decir, yo lo he hecho en algunos casos con el tema del cabello, ¿no? Hay gente que se pone a veces un poco intransigente de no quiero que me hagan fotos, pero ver la variedad de los cabellos, que si son cabellos cortos, largos, azules, verdes, amarillos, teñidos o no, rastafari, es decir, hay de todo, hay de todo. Entonces, si ustedes ubican algo en particular y a partir de eso quieren abordar el 1x1x6, buenísimo. ¿Okay? El siguiente es una profesión de calle. Así como vimos las fotos de Vladimir Antaki de Guardians, ustedes van a tener que hacer una profesión de calle, que puede ser una persona que esté en una tienda, o que esté en un kiosco, o que esté vendiendo algo en la calle, y lo van a hacer a través de 3 fotografías. Una fotografía en plano general, una fotografía en plano medio y una fotografía en plano detalle. Sean creativos, ¿sí? Las 3 fotografías tienen que decirme qué hace esta persona de manera individual y de manera colectiva. Es decir, ¿qué pasa si yo me consigo a alguien en un kiosco que vende, no sé, periódicos y revistas, y de repente tiene las manos sobre el mostrador y de fondo están los periódicos y yo decido hacer un retrato de eso? Es decir, son las manos y son los periódicos. Entonces ya tengo una información de quién es este sujeto, o por lo menos a qué se dedica. Y aquí ustedes pueden pedirle cosas, no teman. Por ejemplo, el mismo ejemplo que es chévere cuando me pongo loquito ya. Ese ejemplo que les estoy dando de esta persona que trabaja en un kiosco, supongan que ustedes le dicen, bueno, señor, tiene los periódicos ahí, las revistas, ¿usted cree que pueda poner un par de monedas o un par de billetes nada más ahí justo debajo de su mano, como para reforzar un poco más el tema de que usted los vende?
¿Ok? Ese tipo de cosas se deben pedir y se pueden pedir. Pero es importante que ese plano detalle se entienda solito. Y el plano medio se entienda, es decir, como foto única se entiende sola. Y el plano general como foto única se entiende sola. Y que las tres se entiendan también como una sola en un trabajo. ¿Ok? Un autorretrato en la calle, sombras, reflejo, es decir, hay muchas opciones. Yo les mostré una que me hice en un bar, creo que eso fue un bar que decía, en la que me presenté, que decía riesgo eléctrico, etcétera. Pero hay muchas maneras de abordar el autorretrato en la calle. Busquen ahí a Vivian Mayer, ¿ok? El trabajo de ella en la calle es súper chévere en términos de autorretrato. Un retrato de identidad. Un retrato de identidad es un retrato sin retrato. Dirán, bueno, el profesor se volvió loco. Se lo voy a leer porque en algún momento yo más o menos lo definí, o bueno, expliqué más o menos lo que era, y es un retrato sin necesidad de que esté el rostro de la persona, es decir, detalles de su ropa, de sus labios, de los collares, de la cartera, de sus zapatos o afines, que nos den idea de quién es esta persona o de qué es esta persona, de los gustos de esta persona, de los intereses, sin necesariamente ver su rostro. ¿Okay? Entonces, aquí nosotros en el retrato de identidad estamos jugando un poco con el tema de las etiquetas, ¿no? De los juicios. Bueno, esta persona resulta que si nosotros hablamos con ella y la vemos y tiene, no sé, se viste todo de negro, pero tiene unas botas fucsias. Y uno dice, y el cabello también de colorado con mechones violetas, y qué sé yo. Y uno dice, bueno, esto parece como punk o come gato, ¿no? Ese es el prejuicio. Y resulta que tú te acercas y, oye, bueno, así puedo hacerte un retrato, y le haces la foto de su rostro. Puedo hacerte un detalle de las botas que me parecen súper curiosísimas, me parecen súper chéveres. Porque además, bueno, sabes, tú estás así como vestido de negro, pero de repente tienes estas botas rosadísimas y fucsia y me parecen muy cuchi. Ese tipo de cosas y conocerla, oye, qué tipo de música te escucha, qué tipo de música te gusta, qué escuchas, etcétera, ¿ok? Entonces ese retrato de identidad nos permitiría saber quién es el sujeto sin necesariamente verlo, ¿no? Como esa foto de las manos sobre un bastón que hizo Luis Brito, ¿ok? Un retrato en espacio abierto, total libertad, es decir, la idea es que el sujeto, un gran espacio, gran espacio, y que no salga nadie más, solo el retratado, ¿ok? Es decir, es un retrato en un gran plano general. Esas son las 5 actividades que da como resultado 12 fotos. La primera son 6, luego vienen 3, son 9. Autorretrato 10, retrato de identidad 11 y retrato en espacio abierto 12. ¿Ok? Las que están en caja amarilla son actividades adicionales. Esa que se llama Infaciem es intervenir el rostro. ¿Ok? Es decir, ustedes deben convencer a esta persona para que se deje tomar una fotografía donde se deja intervenir el rostro, ya sea por ustedes o por otra persona o por ellos mismos. Es decir, que yo agarre y tenga la cámara y le diga, bueno, te voy a apretar un poquito el mentón, y apretas el mentón y plac, hace la foto, ¿ok? O pedirle a ellos, oye, te puedes tocar la nariz y subirla o bajarla, o apretarte un poquito el cachete, o lo que sea, pero que se vea que esta persona se interviene el rostro. Incluso pueden llevar una cierta utilería, no sé, una nariz, una máscara, o
algo que intervenga el rostro, pero que todavía podamos ver a la persona, ¿sí? No totalmente una máscara completa. O ustedes, eso, lleven algo, lleven, no sé, resulta eh, una tira, una cinta que se la amarran o una liga, no sé, una goma, algo que permite intervenir el rostro. Y esto siempre es un reto porque a veces la gente es muy escéptica y es como no quiere participar en estas locuritas que a nosotros se nos ocurren, ¿ok? Pero bueno, siempre desde el respeto. InLens es una intervención en el lente, ¿ok? Ahí pueden jugar con, hay filtros que son como cristalizados, entonces dividen la imagen como en cuatro o generan una especie de efecto de caleidoscopio. Ustedes pueden agarrar y poner sobre el lente una especie de bolsa o intervenirlo con vaselina. Claro, después tienen que pagar algo para limpiarlo, ¿no? Pero con vaselina le colocan, entonces genera como un efecto distinto. Entonces, nada, pueden intervenir el lente con distintas cosas directamente sobre el lente o, digamos, con cierta separación. Es decir, que tenga algún tipo de lámina de acetato o algo y, bueno, la pones por delante del lente, dejando ver lo que está más allá también. ¿Ok? Un retrato grupal es hacerle un retrato a... Yo siempre digo que es 3 o más personas. El retrato de 2 es como, muy sencillo. Y donde evidentemente ustedes tienen que dirigir a estas personas. Es decir, eh, oye, te puedes colocar aquí, tú te puedes colocar un poco más atrás, puedes recostar el brazo, tu brazo sobre su hombro, o pueden ponerse de espalda uno con otro y recostar las cabezas. Es decir, dirigirla, hablar con las personas. Y una vez más, estos son retratos que normalmente ustedes van a tener que hacerle una foto a ellos, que es la que ellos quieren, que es su foto, pero también hacer ustedes su foto, o sea, tu foto, que tú digas, bueno, yo los voy a colocar de esta manera para poder hacer mi fotografía. ¿Okay? Hay otra que se llama retrato baño o reto baño. ¿Ok? Y el reto baño es 2 participantes del curso, solo 2, entran a un baño público. Y con una óptica fija, eso nada más usando una cámara, no es necesario que hagan las dos, se hacen retratos, preferiblemente una óptica de 50 milímetros, se hacen retratos, o si no tienen una óptica fija de 50 milímetros, lo llevan a 50 en el lente, y se hacen retratos dentro de este espacio. ¿Ok? La idea, cuando ustedes, si la logran hacer, la idea es que ustedes se pongan un reto de 50 milímetros en un espacio que tiende a ser mucho más pequeño. Es decir, quiero ver cómo lo resuelven en algún momento. ¿Ok? Y la última actividad que se llama mirada de fe o caravana carnaval, yo siempre la varío porque a veces yo edito este taller como en Semana Santa y a veces en carnaval, como en este caso la práctica va a ser en carnaval. La idea es, bueno, retratar, en el caso de la mirada de fe, es retratar la creencia a partir o del rostro o de detalles de una persona. Es decir, algo que me dé muestras de la creencia y de la fe sobre esta persona. ¿Ok? Por eso lo llamo mirada de fe. La caravana carnaval es más o menos lo mismo. Es retratar a esta persona a partir de detalles o a partir de su rostro con máscara, con pintura, porque precisamente es carnaval, ¿no? Entonces jugamos con lo que no se es, ¿no? Con el rol que asumimos por determinado momento, ¿sí? Entonces, bueno, creo que ya estamos listos. Ya saben que estas 5 primeras actividades, eh, por lo menos en mi caso, van a ser obligatorias y tienen 5 más opcionales. Es decir, primero céntrense en resolver estas 5. Si les da tiempo de hacer otras de estas, me parecería genial, sería maravilloso, y si pueden hacerlas, hagan.
¿ok? Bueno, no tengo más que decir, bueno, que agradecerles, este, y que si tienen alguna duda sobre alguna parte de la teoría o sobre algún referente o algo, escríbanme un mensaje directo a través de Instagram a MAEGC, y yo con todo gusto estaré ahí para responderles, ¿ok? Nada, este taller se va a estar dictando la práctica en varios lugares de Latinoamérica, cosa que me satisface mucho. Y bueno, a los de Caracas los estaré viendo en la práctica. A los de las otras ciudades espero que les vaya de maravilla y les saquen provecho. Y estoy a la orden siempre, ¿ok? Gracias por confiar en esta iniciativa de EFA contigo y por confiar en mí como su facilitador en esta parte teórica. Mi nombre es Mario Goncalves y hasta aquí llegamos.